días, querido Alberto, querido presidente del Gobierno de la Nación de Argentina, ministros, representantes de los empresarios y empresarias de Argentina, ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, empresarios y empresarias, representantes de los empresarios españoles y también representantes de los trabajadores y trabajadoras que han tenido a bien también acompañarnos en este viaje oficial a Argentina. Bueno, yo creo que, no sé en cuántas ocasiones, presidente, nos hemos visto ya durante estos últimos meses, no digo telemáticamente, sino físicamente. Creo que hay muy pocos presidentes del Gobierno con los que me haya reunido tantas veces, tanto en Argentina, en esta ocasión, como en España, en otras tantas ocasiones a lo largo de estos últimos meses. Y eso creo que si demuestra algo es precisamente la buena salud de nuestras relaciones políticas entre ambos gobiernos. Y yo creo que esto es muy importante subrayarlo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Quiero siempre trasladar un mensaje de empatía, de compromiso, de cariño a la sociedad argentina que está sufriendo el embate del COVID-19, de esta terrible pandemia, de esta calamidad de pandemia que está sufriendo el conjunto del planeta. Siempre recuerdo que nosotros en Europa fuimos el segundo país golpeado por esta pandemia, después de venir de Asia. Aterrizó en Europa, primero en Italia, posteriormente en España, y ya entonces, en el mes de marzo del año pasado, del año 2020, de las primeras llamadas que recibí de mandatarios extranjeros, una de ellas fue precisamente de Alberto, siempre solidarizándose, empatizando, comprometiéndose con la sociedad española, que en ese momento pues, nos estábamos enfrentando a un virus absolutamente desconocido y del cual todavía pues, estamos sufriendo sus consecuencias, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico y social. Y por eso, para mí, la enorme gratitud en esos momentos tan difíciles para la sociedad española, ver ese compromiso internacional, como bien comentaba antes el ministro de Economía del Gobierno argentino para con la sociedad española, es algo que me llegó al corazón, querido Alberto. Y quiero que eso también, en fin, lo sabes, pero quiero también subrayarlo desde el punto de vista público para el conjunto de la sociedad argentina. Como decía antes, creo que si algo ha quedado claro durante estos últimos meses de pandemia es que nuestra relación en todos los niveles se ha ido estrechando. No solamente desde el punto de vista bilateral, político, económico, cultural, también desde el punto de vista europeo y también, desde luego, desde el punto de vista multilateral. Y a ello me voy a referir posteriormente, porque hace muy poco tuvimos ocasión telemáticamente de tener una reunión en el G20, donde Argentina y España planteamos propuestas que yo creo que son muy importantes de cara a la vacunación, de cara a ver cómo podemos resolver y superar definitivamente esta calamidad de pandemia y, sin duda alguna, también desde el punto de vista europeo. Bueno, desde el punto de vista bilateral, las cifras están ahí, se han dicho por parte de los representantes, los ministros y en mi caso también la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la importancia de nuestras relaciones bilaterales, comerciales, de inversión, lo que se ha trasladado por parte de los representantes empresariales del compromiso que tienen las empresas españolas de apostar por Argentina, de quedarse en Argentina, de desarrollar y de impulsar y de ensanchar esas inversiones en Argentina. Curiosamente, cuando el presidente Fernández tuvo a bien visitarnos la última vez en Madrid, precisamente con algunos de los embajadores que están aquí presentes, pues coincidió con un importante Consejo de Ministros donde aprobábamos el Plan de Internacionalización de la Economía Española, dotado con 4.500 millones de euros. Evidentemente es un plan para el conjunto del planeta, pero donde tenemos nosotros focalizados los intereses, pues son evidentemente en América Latina y en particular en países tan importantes como la Argentina. Bueno, yo solamente quiero trasladar que a mi juicio es muy importante la aprobación del plan de acción que vamos a poner en marcha de 2021 a 2022 y 2023, en el marco de esa asociación estratégica que estamos desarrollando desde hace ya muchísimo tiempo entre Argentina y España. En segundo lugar, aquí se ha dicho por parte de la ministra, desde Europa creo que es fundamental que veáis, que sintáis, como estoy convencido que lo hacéis, a España como la puerta de entrada a Europa. Creo que en el mundo pospandemia, claramente Europa puede ser un gran aliado de la región de Latinoamérica y en ese sentido creo que podemos hacer muchísimas cosas en común, en conjunto. Se ha dicho antes por parte del representante empresarial de
de la COE, de las empresas españolas, la importancia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por el cual España y también la presidencia pro tempore de la Unión Europea, Portugal, pues estamos haciendo todo lo que podemos para que llegue a buen puerto, aunando todas las sensibilidades que sé que también tiene la sociedad argentina, que soy muy consciente que tiene también el Gobierno de Argentina. Lo he hablado en muchísimas ocasiones con mi amigo el presidente Fernández. Y, por último, y a mí es algo que me parece fundamental, es la respuesta multilateral en dos ámbitos muy singulares. El primero de ellos, lo ha dicho antes, lo ha adelantado antes el ministro de Economía argentino. Claramente, España va a estar siempre del lado de Argentina en sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, en sus conversaciones con el Club de París. Ahí creo que, digamos, el apoyo es absoluto, total, y así además lo hemos dicho públicamente. ¿Qué veo yo? Veo que hay una gran oportunidad con este anuncio que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, con esos 650.000 millones de euros de los derechos especiales de giro, para que las instituciones financieras internacionales y también los bancos de desarrollo sean conscientes del impacto económico que tiene la pandemia en países de renta media, como es la Argentina y muchos de los países de Latinoamérica. Y en ese sentido quiero trasladarte, presidente, que vas a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra, digamos, inteligencia la vamos a volcar en que podamos, de alguna manera, desde el punto de vista multilateral, darle una respuesta a la recuperación, a la inyección de recursos públicos a países como es Argentina y como es la región latinoamericana. Y finalmente, algo que defendimos en el último G20 el presidente Fernández y yo mismo, y me atrevo en este caso a hablar en nombre de los dos, presidente, y es que la mejor política económica ahora mismo para nuestros países, para nuestras empresas, es acelerar el proceso de vacunación en nuestras sociedades. Es así. Los confinamientos, las restricciones a la movilidad, después de muchos meses largos de pandemia, cada vez se hacen más ineficaces y, por tanto, tenemos que acelerar los procesos de vacunación. En ese sentido, claro que nosotros aplaudimos el anuncio de la administración Biden de levantar las patentes, pero consideramos que no es suficiente, que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que transferir tecnología, que tenemos que transferir conocimiento, que tenemos que aumentar las capacidades de producción de esa vacunación y que tenemos también que acelerar la distribución de esas vacunas. Europa está haciendo lo que puede, aumentando su exportación en más de 130 millones de dosis al conjunto del planeta. España, en cifras probablemente importantes para nosotros, pero digamos reducidas para la población que representa Latinoamérica, en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, celebrada hace escasas semanas, anunciamos 7,5 millones de dosis de donación. Hemos escalado a casi 20 millones en total a lo largo del año 2021. Lo vamos a hacer a través del mecanismo COVAX. Pero creemos que claramente el conjunto de la comunidad internacional tiene que aumentar las capacidades de producción para que se pueda vacunar en un tiempo récord la humanidad. En ese sentido, me atrevería a decir, querido presidente, que dos gobiernos de corte progresista, como es el Gobierno de la Argentina y el Gobierno de España, tenemos que liderar este debate en el seno de la comunidad internacional. En la Organización Mundial del Comercio, en la Organización de Salud, el Mundial de la Salud, en todos y cada uno de los ámbitos en los que estamos representados, tenemos que liderar este debate. Creo que el debate de la vacunación se está abriendo ya paso, no solamente en nuestros países, sino en el conjunto del planeta, y creo además que tenemos propuestas serias, rigurosas, solventes, solidarias, que no solamente piensan en el ámbito económico para decir, efectivamente, solamente podremos salir de la recuperación cuando estemos todos vacunados y, por tanto, todos seguros, sino desde un punto de vista también de empatía, de sociedades que están sufriendo y mucho las consecuencias de esta pandemia, como estamos viendo en muchos de los países a través de los medios de comunicación. Sirva esta intervención, querido presidente, queridos representantes del mundo de la empresa argentina y española, para trasladar nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro compromiso con la Argentina en todos los ámbitos, desde el punto de vista político, cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la salud pública y la defensa de la vida, que es lo que nos estamos jugando con esta pandemia. Y en ese sentido, solamente puedo respaldar las medidas que está tomando el presidente de la Argentina para defender la salud pública y la vida de sus compatriotas. Estamos viviendo, querido Alberto, momentos muy difíciles para los gobernantes, con decisiones muy complicadas, muy complejas,
difíciles de asumir después de muchos meses de pandemia, pero que son muy necesarias si queremos defender la salud pública y la vida de nuestros compatriotas. Por eso, solamente puedo respaldar tus medidas, tus decisiones, empatizar con ellas, porque también las estamos tomando en España o las hemos tomado en un pasado, y trasladar a la sociedad argentina que desde luego hay futuro y que hay un horizonte que nos está abriendo la vacunación con esa aceleración que se está produciendo en Argentina, también en España, y que dentro de muy poco tiempo, esperemos, podamos lograr esa inmunidad de grupo que nos permita superar de una vez por todas esta calamidad. Ahí va a estar siempre España con la Argentina, querido presidente. En este encuentro empresarial argentino-español escuchamos a continuación la palabra del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y todas. Gracias a quienes vienen de allí de España a visitarnos, a los miembros del gabinete, a los empresarios. Y muchas gracias, Pedro, de corazón. Pocas veces uno tiene la suerte o la dicha de encontrarse con alguien que piensa tan parecido a uno, a tantos kilómetros de distancia, y eso es lo que me pasa con Pedro. Que tenemos una mirada del mundo tan parecida y tenemos una vocación de cambiar el mundo en el mismo sentido, y padecemos el presente del mismo modo. Siempre me acuerdo que cuando la pandemia empezó y lo llamé en aquella ocasión a Pedro, Pedro me dijo una frase que repito una y otra vez, invocando tu autoría para que no haya derechos de autor en pugna, que decía: hoy estamos en presencia de un virus muy perverso que si te saca 1 metro de ventaja te cuesta mucho alcanzarlo. Y a mí esa frase me quedó muy grabada, muy grabada. Y fue una enorme enseñanza que repetí una y otra vez en los micrófonos de Argentina para que todos tomemos noción de lo que nos empezaba o el momento que empezábamos a enfrentar, que era el momento de la pandemia. Para ventaja nuestra, vimos muy de cerca lo que le pasó a Europa, vimos cómo cada país y cada gobierno europeo actuó, y eso nos sirvió a nosotros de ejemplo para poder enfrentar algo tan nocivo, tan perverso, repito, como la pandemia. Ahora bien, con Pedro siempre hemos hablado de la necesidad de pensar en el día después de la pandemia y en el mientras tanto cómo combatirla, cómo enfrentarla. A veces con medidas muy poco entendibles en manos o dispuestas de gobiernos progresistas, medidas que son restrictivas de la posibilidad de deambular por las calles, de disfrutar del espacio público, de disfrutar de los encuentros sociales, algo que para un gobierno progresista o peronista en mi caso no se condice con nuestra lógica, porque nosotros somos la expresión exactamente de lo contrario. Nosotros somos los que llegamos al mundo de la política para promover la libertad, la igualdad, vivir en la diversidad, y sin embargo tuvimos que tomar decisiones que ni siquiera eran como entendibles desde la lógica nuestra, por lo que ideológicamente somos. Pero lo hicimos, como bien dijo Pedro, pensando en nuestra gente, pensando en la salud de los nuestros, pensando en que lo primero que teníamos que preservar era la vida de los argentinos. Y cuando nos decían en aquel momento, bueno, igual esto va a pasar, no cierren, que la economía siga funcionando, que va a haber una suerte de inmunización de rebaño que va a sacrificar a mucha gente, pero después todo va a seguir normal, nosotros decíamos, no queremos que nadie se contagie, que nadie sea parte de ese rebaño ante lo desconocido que suponía la pandemia. Y créeme, Pedro, que 1 año y medio después, con todo el dolor que supone cargar muertos y contagiados, creo que hicimos lo correcto, Y creo que también estamos haciendo lo correcto ahora cuando le reclamamos al mundo esto que yo llamo la socialización global de la vacuna. Que todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo tengan la posibilidad de acceder a la vacuna, porque está visto, lo está viendo Europa, lo ve Argentina, está visto que la
vacuna definitivamente frena el daño de la pandemia, definitivamente lo frena. Frena muertes y hace más llevadero los contagios. Y por lo tanto, cuanto más podamos acelerar en ese sentido, mejor va a ser. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo, desde que la pandemia se inició, está siempre en nuestras charlas con Pedro. A ver de qué manera Europa y América Latina, y Argentina en particular, y España en particular, podemos trabajar juntos para conseguir esa inmunidad que necesita nuestro pueblo a través de las vacunas. Y es claro que es un momento difícil, está claro que es un momento difícil. Pero el momento también nos muestra, y no lo digo por Europa, porque la verdad es que el 50% de las vacunas que produjo Europa las puso en el sistema COVAX para que se distribuyan en el mundo. Pero la historia demuestra que el 90% de las vacunas está en manos del 10% de los países. Y eso habla de la injusticia que estamos viviendo. Porque además ni siquiera estamos reclamando que nos la regalen, estamos pidiendo que nos las vendan. Ni siquiera eso. Y ese es un tema que está siempre presente en nuestras conversaciones, y ustedes dirán por qué me hablan de la pandemia si acá somos empresarios, porque que nosotros podamos superar la pandemia cuanto antes habla de la posibilidad de desarrollar mucho mejor la vida de cada uno de nuestros habitantes, de nuestros pueblos, y también el desarrollo de los negocios, definitivamente. España y Argentina tienen un lazo que es indisoluble. Y quiero decirle a los españoles y quiero decirle a los argentinos, aprovechen el momento porque tienen dos presidentes que pensamos lo mismo. Es una oportunidad única, única, única para entendernos y para poder avanzar, única. Y yo disfruto de eso, créanmelo, lo disfruto porque veo que tenemos todas las posibilidades de que las empresas españolas sigan invirtiendo, creciendo, generando trabajo, y que las empresas argentinas sigan vendiendo sus gambas y sus gambones, como has dicho. No quisiera creer que las paellas valencianas que como tienen gambones argentinos, porque me confundiría mucho. Pero me alegra mucho que eso pase y me alegra mucho que Globant esté invirtiendo como lo está haciendo en España, y celebro mucho la presencia de Telefónica, la presencia de tantas empresas argentinas, de Indra. No se debe acordar el amigo de Indra, pero creo que uno de los primeros que firmó un contrato con Indra fui yo, con el Grupo Banco Provincia. Ustedes nos suministraron el sistema informático para la aseguradora de riesgo del trabajo. Así que yo celebro enormemente que estemos viviendo este día. Y quisiera que este día sea el comienzo de un tiempo donde hagamos aún más sólidos los vínculos entre Argentina y España, que son muy sólidos naturalmente. Como dijo Daniel, el Funes La Rioja de él explica todo y mi Fernández explica el resto, por si alguien no lo entendió. Por lo tanto, nosotros tenemos todas las condiciones dadas para que España y Argentina mancomunen esfuerzos y aprovechen oportunidades de ambos lados del Atlántico. Y también me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina hay que lograrla y hay que seguir trabajando y hay que seguir haciéndolo para que podamos tejer un eje
de mayor desarrollo para ambos lugares, teniendo en cuenta de que somos distintos, que tenemos muchos desequilibrios, hay que atender a esos desequilibrios. Pero que es necesario, es una oportunidad única que tenemos de poder materializar ese objetivo. Yo quiero particularmente darle las gracias al Gobierno de España y particularmente a mi querido amigo Pedro, porque todas las veces que lo requerí su ayuda para enfrentar momentos muy álgidos que tuvimos que enfrentar cuando asumimos el gobierno, tanto con los acreedores privados, como con el Fondo Internacional, como con el Club de París, siempre estuvo del lado nuestro acompañándonos y entendiendo y atendiendo nuestros reclamos. Y en la última cumbre iberoamericana dejamos planteada una preocupación que tenemos, que tiene que ver no solamente con el modo como se distribuyen esos derechos especiales de giro, porque a veces a nosotros los países de renta media nos pasa un poco lo que les pasa a los hermanos del medio, ¿no? A los hermanos mayores se les exige mucho y a los hermanos menores se les permite todo. Y los del medio estamos como en un limbo donde vamos creciendo sin que nos presten la adecuada atención. Pero esos países de renta media, los hermanos del medio, muchos piensan que son países en desarrollo con una riqueza enorme. Y muchos vemos que cada vez nos acercamos más a la pobreza que a la riqueza. Y en esos países de renta media, que le cuesta entender al mundo por qué debe prestar la atención a la hora de distribuir derechos especiales de giro, se está concentrando el 63% de la pobreza. Y eso explica por qué deben prestar la atención a esos países. Porque una de las cosas que nos ha dejado en claro la pandemia es que la economía tal como la conocimos no fue la mejor versión. Era una economía que concentraba el ingreso en muy pocos y distribuía pobreza en millones. Y frente a un ser imperceptible, que era un virus, todo se derrumbó sin distinguir a ricos y a pobres. Todo se derrumbó. Por lo tanto, el desafío que tenemos por delante, y son de las cosas que hablamos como jóvenes con nuestros sueños, con Pedro, es la de construir una comunidad más igualitaria, una sociedad global más igualitaria, donde todo se distribuya de mejor modo y donde todos tengan acceso a lo elemental o lo esencial para poder vivir. Y eso podemos hacerlo. Está en nosotros, porque somos nosotros los que estamos gobernando. Está en nosotros tomar esa decisión. La verdad es que en ese debate también tenemos que aprovecharlo para discutir los problemas ambientales que el mundo tiene. Ya hemos visto, con el correr del tiempo, que para que la industria crezca no es posible que el mundo y el medio ambiente y el ambiente se destruya. No es posible. No es posible. Y ya hemos visto que si las sociedades tienden a concentrarse en urbes, nosotros necesitamos darle a esas urbes otras condiciones de vida, que no se caractericen esas ciudades por una suerte de carpa de smog que respiramos permanentemente, por esos automóviles que queman combustibles fósiles y porque la basura es maltratada y por todos los dilemas a los que este presente nos enfrenta. Después de tanto daño y tanta herida, tenemos la posibilidad de hacer un mundo mejor y nunca debemos resignarnos a vivir en este mundo, porque siempre existe la posibilidad de hacer algo mejor. Y cuando encontremos la oportunidad de hacer algo mejor, no nos conformemos, porque ahí también vamos a tener la posibilidad de hacer algo mejor. Y cuando encontremos lo mejor de lo mejor, no nos resignemos, porque podemos hacer algo mejor. La pandemia fue un llamado de atención para todos. Se ha llevado muchas vidas, ha destruido economías, ha terminado con el trabajo y el empleo de muchos, ha tirado a la marginalidad a un número muy importante de habitantes de la Tierra. Nadie puede estar conforme con este presente. Hagamos lo que tengamos que hacer para que las cosas cambien. Pedro, esta es tu casa. Esta es la casa de todos ustedes. Bienvenidos a la Argentina.
y hagamos más sólido nuestro vínculo. Es el deber que tenemos. Muchas gracias. Hasta aquí